Muy buenos días, hermano. Dios le bendiga. Muy bienvenidos a la continuación del repaso de las lecciones de escuela sabática para este cuarto trimestre del año 2022, en el cual estamos estudiando el tema la vida eterna, el cual se disgrega en la muerte y la esperanza futura. Estamos en la lección número 3, que se titula Comprendamos la naturaleza humana. Y este día, jueves 13 de octubre, la lección se titula Descansar con los antepasados. Pero como siempre, hermanos, antes de continuar estudiando la palabra de Dios, les voy a invitar a que inclinemos reverentemente nuestras cabezas y tengamos una oración. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, te alabamos y te glorificamos, te damos toda la honra y la gloria que solo a ti te corresponde. Nuestros labios imperfectos se abren en alabanzas y en adoración hacia ti, Señor. Y también en agradecimiento porque tus misericordias son nuevas cada mañana y porque gracias a esas misericordias es que no hemos sido consumidos. A pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestra rebeldía, a pesar de nuestra desobediencia, Señor, tú nos amas y tú tuviste la iniciativa de buscarnos aun cuando nosotros nos habíamos apartado de ti, Señor. Señor, en esta oportunidad que vamos a abrir tu palabra, permite que tu Espíritu Santo nos guíe para encontrar en ella las verdades eternas que tú nos quieres enseñar, especialmente en relación a este tema de la vida, cómo se formó la vida, la muerte que vino como resultado de la introducción del pecado a nuestro mundo. Y Señor, como tú tienes el punto final que va a acabar con el pecado y con la muerte. Y englobado en eso, Señor, acabarás también con Satanás y con todos sus ángeles. Y Señor, te rogamos que al final de todo esto que suceda en los postreros días, que nosotros podamos morar contigo por toda la eternidad, Señor. Perdona nuestros pecados, quédate con nosotros y abre nuestras mentes y nuestros corazones, Señor, para entender tu palabra en esta lección. Te lo rogamos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, descansar con los antepasados. Esa es una frase que se refiere a ciertos versículos que vamos a leer y debemos recordar, hermanos, que la Biblia fue escrita hace miles de años. Fue escrita a lo largo de un periodo de entre 1500 y 1600 años para completarse todos los libros del canon bíblico. Y sin embargo, las experiencias van 6000 años atrás, hermanos, y los autores estaban escribiendo para que sus oyentes de ese tiempo pudieran entender perfectamente. Entonces, mucho del lenguaje del Antiguo Testamento, y ahora en esta parte de las lecciones nos estamos concentrando en el Antiguo Testamento. Mucho del Antiguo Testamento está escrito en forma poética y también en forma simbólica. Pero hay mucho que está escrito en forma literal o en eufemismos, que son simbología que entendían los oyentes de esa época, porque realmente no todo el mundo tenía acceso a los rollos de la palabra de Dios, y por eso es que habían personajes especializados que eran escribas y no en el tiempo de Jesús, eran escribas en el tiempo del santuario y en el tiempo de los reyes. Los reyes tenían sus escribas que eran los que redactaban todo y estos escribieron de cierta forma para que sus interlocutores, los oyentes de esa época, les entendieran. Y esta frase es una de ellas, descansar con los antepasados. Vamos a ir a los versículos que se encuentran acá. Génesis 25, 8. Y este se refiere específicamente a Abraham, cuando Abraham murió. Génesis 25, 8, el primero de los patriarcas. Y dice así, leo una versión Reina Valera del 60. Y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Esta es otra frase que también era muy peculiar para hablar de la muerte, pero ya vamos a ver lo que significa. Leamos ahora el libro segundo de Samuel, el capítulo 7 y el versículo 12. Segundo de Samuel 7, versículo 12. Dice,
Acá Dios está hablando con el rey David y le está diciendo a David lo que va a pasar. Y cuando tus días sean cumplidos, o sea, cuando llegue al final de su existencia, y duermas con tus padres, ya aquí empezamos a ver nuevamente que la muerte es un sueño. Y el mismo Señor Jehová le dice a David, cuando duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Así es que nuevamente encontramos que la muerte es un sueño, es como un sueño. Luego vamos al libro Primero de Reyes, capítulo 2 y versículo 10, capítulo 2 y versículo 10. Y acá sí se refiere ya a la muerte actual de David. Dice, y durmió David con sus padres, durmió nuevamente la muerte como un sueño, y fue sepultado en su ciudad. Acá la Biblia es tajante. David fue un rey que Dios habló de él, que era conforme a su corazón, conforme al corazón de Dios. Entonces fue un rey extraordinario y realmente su traspiés más importante fue el que dio con Betsabé y con Urías Eteo. Sin embargo, el resto de su vida fue una vida vivida acorde a la voluntad de Dios. Entonces, si hay alguien que merecía ser llevado, entre comillas, ser llevado al paraíso inmediatamente era David. Pero no, dice, durmió David con sus padres. ¿Y dónde quedó? Fue sepultado en su ciudad. Ahí no menciona absolutamente nada de que subió a estar con Dios y nada. No, durmió y fue sepultado. Quedó en el polvo de la tierra y el soplo de vida regresó a Dios, quien lo dio. Ahora vamos siempre en el libro de primero de Reyes, el capítulo 22 y el versículo 40. Capítulo 22 y el versículo 40. Y dice así este versículo. Y durmió Acab con sus padres y reinó en su lugar Ocosías, su hijo. Y acá empezamos más bien a hacer paralelismos entre personas que vivieron conforme a la voluntad de Dios y personas que vivieron opuestas a la voluntad de Dios, o sea, viviendo según la voluntad de Satanás. Y Acab fue uno de esos reyes. Recuérdense que los reinos acá, para las personas que no están muy familiarizadas, que nos están escuchando, con el reino de Israel se dividió en dos reinos: el reino del norte, que eran 10 tribus y se llamaba el reino de Israel, y el reino del sur, que eran 2 tribus, la de Judá y la de Benjamín, que era el reino del sur, el reino de Judá. Y toda la época de los reyes, hubo reyes en el reino del norte y reyes en el reino del sur. Y este Acab fue en el reino del norte, el reino de Israel. Y fue un rey de los peores que hubo en oponerse a la voluntad de Dios y en pecar y en fomentar la idolatría y en fomentar todo lo malo. Así que realmente fue un sirviente de Satanás, no un sirviente de Dios. Pero acá dice que durmió Acab con sus padres y reinó en su lugar Ocosías, su hijo. Así que también un rey que no anduvo conforme a la voluntad de Dios, durmió y también fue sepultado. Así que tampoco se fue al infierno, a pesar de que había hecho solo cosas malas. Entonces acá estamos viendo un patrón. Descansar con los antepasados no significa que se fue a reunir con ellos y que ellos están en alguna parte y lo estaban esperando que llegara sus antepasados. No, están durmiendo y el concepto es de un lugar de sepultura para los reyes. Ellos tenían sus cementerios, digamos, sus lugares de sepultura especiales donde eran sepultados los reyes y sus familias. Entonces, ese era el concepto de descansar con los antepasados. Entonces, vamos un poco más adelante. Y acá también en el comentario de la lección dice que Moisés murió en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido Aarón y Moisés también se unieron a su pueblo. Estaba mencionando lo de Abraham. Entonces, acá la pregunta que sigue dice: ¿qué nos enseña sobre la naturaleza de la muerte el hecho de que tanto los reyes buenos como los malos terminaran en el mismo lugar al morir? Y acá nuevamente nos envía a dos versículos: el libro Segundo de Reyes 24:6, Segundo de Reyes 24:6, y dice:
Y durmió Joacim con sus padres y reinó en su lugar Joaquín, su hijo. Eh, y quiero ver, me voy a regresar en el mismo capítulo, no, en el capítulo 23, el capítulo anterior, a los versículos 23, 36, porque quiero mencionarles el trasfondo de Joacim. Dice, de 25 años era Joacim cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Zebuda, hija de Pedaías de Ruma. Y el 37 es el que quiero enfatizar, dice, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. Y sin embargo, cuando leemos que durmió, y durmió Joacim, o sea, la expresión y durmió quiere decir que murió Joacim con sus padres y reinó en su lugar Joaquín, su hijo. Entonces, ya vemos que este es un rey que, al igual que Acaba, aunque este era el rey de un reino de Judá, del sur, también hizo lo malo ante los ojos de Jehová, o sea, era un rey malo. Y ahora vamos al libro segundo de Crónicas, capítulo 32 y versículo 33. Segundo de Crónicas 32 y el versículo 33. Y dice, y durmió Ezequías con sus padres, y los sepultaron en el lugar más prominente de los sepulcros de los hijos de David, honrándolo en su muerte todo Judá y toda Jerusalén, y reinó en su lugar Manasés, su hijo. Este rey Ezequías hizo muchas reformas en el reino de Judá. También fue un rey de Judá del reino del sur. Entonces fue un rey que en la mayor parte de su vida anduvo conforme a la voluntad de Dios. Así es que este era un rey bueno. Pero si vemos el trasfondo de lo que está mencionando, tanto los reyes buenos como los reyes malos, ambos durmieron y terminaron en el mismo lugar, en el sepulcro. Realmente nosotros no tenemos un alma, somos un alma. Y el alma no se puede separar del cuerpo. El alma es simplemente la unión del polvo de la tierra que Dios formó con su mano y del soplo de vida que sopló en nuestras narices. Entonces, ese es el alma viviente. Y como ya estudiamos en la lección anteriormente esta semana, en Ezequiel encontramos la afirmación tajante que dice la Biblia, que el alma que pecare, esa morirá. Así que no existe el concepto de un alma inmortal y tampoco en la Biblia no hay ninguna parte donde dice que al morir nos vamos a cualquier lugar, ya sea al cielo, al infierno, al purgatorio, a todos los lugares estos que las religiones paganas se han inventado. Y sí, digo paganas porque ese es un concepto pagano. Entonces, hermanos, descansar con los antepasados es simplemente dormir y ser sepultado. Y la única resurrección son dos resurrecciones. La primera resurrección, cuando Cristo venga por segunda vez, que es la resurrección de los justos, y la segunda resurrección, que es la resurrección de condenación, que es la resurrección de los impíos, que se dará al final del milenio, y allá esa será la muerte eterna, que en el libro de Apocalipsis se conoce como la segunda muerte. Me gustó mucho el comentario y la pregunta que está al final de este día jueves. Y realmente yo lo había pensado muchas veces, pero aquí el autor lo enuncia. Dice, imagínate cómo sería si los muertos estuvieran realmente conscientes y pudieran ver cómo es la vida aquí, especialmente para sus seres queridos que a menudo sufren terriblemente después de la muerte de ellos. ¿Por qué entonces la verdad de que los muertos duermen debería ser tan reconfortante para los que estamos vivos? Y realmente, hermanos, esa es la realidad. Los muertos duermen y ya no tienen ninguna relación con lo que sucede debajo del sol, como dice en Eclesiastés. Hermanos, continuemos estudiando estas lecciones tan maravillosas para conocer realmente cuál es la verdad bíblica y no creer a leyendas paganas y creencias paganas, sino creer lo que se encuentra en la palabra de nuestro Señor. Que Dios les bendiga grandemente.